Muy buenos días, queridos amigos de Sábados de Conferencia Fusenda. Gracias por estar con nosotros, los que están en forma presencial y los que van a ver esta grabación en diferido también. Mucho cariño de que nos puedan reproducir esta grabación. El día de hoy tendremos un estudio del Evangelio que se llama Oraciones Pagadas, que está en un capítulo del Evangelio según el Espiritismo. Y la portadora del mensaje de hoy es Evelyn García, miembro de Fusenda, de aquí de Barranquilla. Evelyn estudió, ella es técnica artesana del SENA y hace varios tipos de manualidades, de artesanía, con palma de iraca y otras, a la orden a las personas que quieran algún día comprarle alguna artesanía a Evelyn. Le damos las gracias a Evelyn por haber aceptado esta invitación. Antes de darle la palabra a Evelyn con el tema que se llama oraciones pagadas, vamos a hacer la oración inicial, como toda reunión espírita. Para eso le pedimos a nuestro hermano Luis Santana de Santa Marta de Senmar que nos abra esta reunión con una oración. Adelante, Luis, y gracias por querer participar con la oración. Adelante. Gracias, Abel. Gracias, Abel. Buenas tardes a todos nuestros hermanos presentes. Para pedirle a Dios, el hermano Jesús, que nos cobije en esta tarde y siempre, para que tengamos la capacidad moral e intelectual de comprender el proceso hermoso que estamos viviendo. Estamos tratando en estos momentos de oír a la hermana Evelyn en su conferencia sobre datos que tenemos que grabar en nuestra mente para poder corregir nuestros defectos. Somos imperfectos y estamos aquí precisamente con ese ánimo de cambiar, de ser mejores. Padre, ayúdanos. Llena esta sala virtual de nuestros hermanos mayores para que cada uno de nosotros tenga un hermano cerca de nosotros que nos abra la mente y el corazón y podamos entender. Lo mismo que Evelyn tenga a su lado un buen hermano que la ayude en esta hermosa conferencia. Gracias, Señor, y que así sea. Así sea. Bueno, Evelyn, adelante, la palabra es tuya. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bueno, inicio con este capítulo que se llama Oraciones Pagadas. Bueno, dijo a continuación a sus discípulos ante todo el pueblo que lo escuchaba: guardaos de los escribas que gustan de pasearse con largas túnicas, que se complacen en ser saludados en las plazas públicas y en ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros lugares en los banquetes, y que con el pretexto de largas oraciones devoran las casas de las viudas. Esas personas recibirán una condenación más rigurosa. San Lucas 20, 45, 47, San Marcos 12, 38, 40 y San Mateo 12, 23, 14. También dijo Jesús: no cobréis vuestras oraciones, no hagáis como los escribas, que con el pretexto de largas oraciones devoran las casas de las viudas, es decir, se apoderan de su fortuna. La oración es un acto de caridad, un impulso del corazón. Cobrar la oración dirigida a Dios a favor de otros significa transformarse en un intermediario asalariado. En ese caso, la oración constituye una fórmula cuyo precio es proporcional al tiempo que lleva pronunciarla. Ahora bien, una de dos: Dios mide o no mide sus gracias por el número de palabras. Si fueran necesarias muchas, ¿por qué se dicen pocas o casi ninguna por el que no puede pagar? Eso es una falta de caridad. Si una sola es suficiente, el exceso es inútil. ¿Por qué cobrarlas entonces?
Quien procede así incurre en una prevaricación. Continúo. Dios no vende los beneficios que concede. ¿Por qué entonces alguien que ni siquiera es el distribuidor de esos beneficios, que no puede garantizar su ostentación, habría de cobrar un ruego que tal vez no produzca ningún resultado? Dios no puede subordinar un acto de clemencia, de bondad o de justicia que se solicita a su misericordia, a una suma de dinero. De lo contrario, si la suma no se llegara a pagar o fuese insuficiente, la justicia, la bondad y la clemencia de Dios quedarían suspendidas. La razón, el buen sentido de la lógica dicen que Dios, la perfección absoluta, no puede delegar en seres imperfectos el derecho a determinar un precio para su justicia. La justicia de Dios es como el sol, existe para todos, tanto para el pobre como para el rico. Si se considera inmoral traficar con las gracias de un soberano terrenal, ¿acaso sería lícito venderlas del soberano del universo? Las oraciones pagadas presentan otro inconveniente. Quien las compra, la mayoría de las veces supone que está dispensado de orar, porque considera que ha cumplido a partir del momento en que entregó su dinero. Es sabido que los espíritus se conmueven por el fervor del pensamiento de quien les demuestra interés. ¿Cuál puede ser el fervor del que traslada a un tercero el encargado de orar por él mediante un pago? ¿Cuál es el fervor de ese tercero cuando delega su mandato a otro y este a otro y así sucesivamente? ¿No será esto reducir la eficacia de la oración al valor de una moneda corriente? Sigo, a ver. Evelyn, la dinámica es como tú quieras, o sea, no sé si tú bueno, vas tú vas a ir explicando, oíste, eso bueno, tú manejas. Esta parte, pues a mí me pareció importantísima, donde hablas de la oración pagada, ya. Entonces me pareció importante en qué sentido, en que, por ejemplo, sin querer ofender a nadie por su religión, hablando de la religión católica, cuando se le hacen misas a los muertos, ya. Entonces aquí habla, pues yo lo entendí así, que se habla de cuando uno paga esa oración, qué poder puede tener esa oración si lo hace un tercero, ya, o sea, ahí desmerita completamente el poder de esa oración porque la hace un tercero y sobre todo porque paga para que la haga este tercero. Y habla de que Dios en ningún momento cobra por ese tipo de favores, por decirlo así, por la oración no se puede cobrar. Y él no usa intermediarios para eso. Pues es lo que yo he logrado entender a esta parte de aquí sobre lo que leí. Y cuando habla de que Jesús vaya a su iglesia y ve los mercaderes, pues la gente haciendo comercio con las cosas de Dios, que simplemente eso no puede ser porque como se ha hablado antes, pues Dios no cobra. Él no cobra, o sea, el sol sale para todo el mundo, tanto para ricos como para pobres, tanto para gente que ha pecado como el que se supone que no, o para malos, y tanto para malos como para buenos. Entonces, eso es lo que he logrado entender hasta ahí, pues eso es lo que, y me pareció interesante eso, sobre todo por lo que tiene que ver con la religión católica, ¿no? Donde siempre se paga para que se ore por el muerto, por la persona que ya falleció. Entonces habla que esta oración a larga no tiene ningún tipo de poder, no va a hacer nada por la persona que murió, no la va a beneficiar en nada. Bueno, entonces continúo. Mercaderes expulsados del templo. Vinieron luego a Jerusalén y Jesús, entrando en el templo, comenzó a expulsar de allí a los que vendían y compraban. Derribó las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas
y no consentía que nadie transportara utensilio alguno por el templo. Y también los instruía diciéndoles, no está escrito, mi casa será denominada casa de oración para todas las naciones. Sin embargo, vosotros habéis hecho de ella una cueva de ladrones. Los principales de los sacerdotes al oír esto buscaban la forma de matarlo, porque le tenían miedo, pues todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Jesús expulsó a los mercaderes del templo, condenó de ese modo el tráfico de las cosas santas en cualquier forma que fuere. Dios no vende su bendición ni su perdón, como tampoco vende el ingreso al reino de los cielos. Por lo tanto, el hombre no tiene derecho a cobrarlo. Bueno, aquí habla de lo mismo, que él no utiliza intermediario, o sea, el hombre es el menos indicado para ser intermediario del poder que él tiene, ¿no? Entonces se habla aquí también de eso, de cómo se vendía en ese tiempo, pues el poder de Dios, según el poder de Dios, y se traficaba con eso, ¿no? Con el amor de Dios, con la protección de Dios, se traficaba con eso, y que no, eso no estaba escrito. Entonces llega Jesús a decirles eso, que eso en ninguna parte está escrito, que Jesús cobre por una oración, o cobre por sanar, o cobre por ayudar, o sea, Dios no cobra por eso. Bueno, entonces, mediunidad gratuita. Los medios modernos, pues los apóstoles también tenían mediunidad. Han recibido asimismo de Dios un don gratuito, el de ser los intérpretes de los espíritus, para instruir a los hombres, mostrarles el camino del bien y conducirlos a la fe, y no para venderles palabras que no les pertenecen, dado que estas no son el fruto de sus concesiones o investigaciones, ni de su trabajo personal. Dios quiere que la luz llegue a todos. No está en sus propósitos que el más pobre quede desheredado y que llegue a decir, no tuve fe porque no he podido pagarlo. No tuve el consuelo de recibir el estímulo y los testimonios de afecto de aquellos a quienes lloro porque soy pobre. Por esta razón, la mediunidad no es un privilegio, sino que se la encuentra en todas partes. Cobrar por ella sería, pues, desviarla de su objetivo providencial. Quien conoce las condiciones mediante las cuales se comunican los espíritus buenos, así como la repulsión que estos experimentan, por todo le constituye un interés egoísta, y que sabe cuán poco se necesita para alejarlos, nunca admitirá que los espíritus superiores se encuentren a disposición del primero que se presente y los convoque, poniendo un precio a la sesión. El buen sentido simplemente rechaza una idea semejante. ¿Acaso no sería también una profanación evocar por dinero a los seres que respetamos o que no son queridos? No cabe duda de que así se pueden obtener manifestaciones, pero ¿quién podría garantizar su sinceridad? Los espíritus frívolos, mentirosos, traviesos y la turba de espíritus inferiores de pocos escrúpulos acuden siempre y están dispuestos a responder lo que se les pregunte, sin que les preocupe la verdad. Por lo tanto, quienes deseen comunicaciones serias deben en primer término solicitarlas con seriedad y después interiorizarse acerca de la naturaleza de la simpatía del medium con los seres del mundo espiritual. Ahora bien, la primera condición para conquistar la benevolencia de los espíritus buenos es la humildad, la devoción, la abnegación y la más absoluto desinterés tanto moral como material. Bueno, aquí volvemos a hablar sobre la facultad que se le da a las personas, no a ciertas personas, de la mediunidad, que es una facultad que se da con el propósito de ayudar. Y por el hecho de tener la facultad, no quiere decir que tener esa facultad le da a uno derecho a cobrar por ayudar a través de esa facultad, porque lo que llega al medium no es producto de él, sino son producto de seres
de luz que están a su alrededor, que lo están guiando y le están diciendo lo que tiene que manifestar, lo que se tiene que manifestar a través de su palabra, ¿no? Entonces aquí vuelve y se habla de lo mismo, que si la persona cobra, pues lo que sucede con eso es que llegan seres inferiores y empiezan, claro, ellos responden, pero también hacen que la persona se convierta en un charlatán. Es posible que al principio puede que sí, algunas cosas puedan funcionar a través que el medium dice que pueden ser verdad, pero después eso se va perdiendo. Entonces habla aquí que también a través de, pues por el hecho de cobrar también la persona puede perder la facultad, ¿no? Bueno, seguimos. Aparte de la cuestión moral, se presenta una consideración efectiva, no menos importante, que tiene relación con la naturaleza misma de la facultad. La mediunidad seria no puede ser ni será nunca una profesión, no solo porque sería desacreditada moralmente y pronto se la asociaría con los que dicen la buenaventura, sino también porque existe un obstáculo material que se opondría a ello. Se trata de una facultad esencialmente inestable, huidiza y variable, con cuya permanencia nadie puede constar. Sería pues para quienes la exploten un recurso por completo incierto, que podría llegar a faltar en el momento en que más necesario le resultara. Diferente es lo que sucede con un talento adquirido a través del estudio y del trabajo, y que por eso mismo es una propiedad de la cual naturalmente se permite a quien la posea extraer un beneficio. Pero la mediunidad no es un arte ni un talento, razón por la cual no puede ser convertida en una profesión. Solo existe gracias al concurso de los espíritus. Si ellos faltan, ya no hay mediunidad. La actitud puede sustituir, pero su práctica está anulada. Por eso no hay en el mundo entero un solo medium que pueda garantizar la obtención de un fenómeno espírita en un momento dado. Explotar la mediunidad es pues disponer de algo de lo que en realidad no se es dueño. Afirmar lo contrario es engañar a la persona que paga. Más aún, el medium no dispone de sí mismo, sino de los espíritus, de las almas de los muertos o cuya colaboración él pone precio. Esta idea provoca un rechazo instintivo y ese comercio degenerado en abuso y explotado por el charlatanismo, la ignorancia, la credulidad y la superstición. Fue el motivo de la prohibición de Moisés. El espiritismo moderno, que comprende el aspecto serio de la cuestión mediante el descrédito que lanzó sobre esa explotación, ha elevado a la mediunidad a la categoría de misión. Véase el libro de los medios. Y el cielo y el infierno, capítulo 11. La mediunidad es una cosa santa que debe ser practicada con santidad y religiosamente. Y existe una clase de mediunidad que requiere esa condición de un modo aún más absoluto. Esa es la mediunidad curativa. El médico brinda el fruto de sus estudios que muchas veces ha realizado a costa de penosos sacrificios. El magnetizador entrega su propio fluido y a menudo incluso su salud. Ambos pueden ponerle precio. En cambio, el medium curador transmite el fluido saludable de los espíritus buenos, de modo que no tiene el derecho de venderlos. Jesús y los apóstoles, aunque eran pobres, no cobraban las curaciones que producían. Así pues, quien no tenga de qué vivir, busque recursos en cualquier parte, menos en la mediunidad. Y es necesario que no lo consagre más en el tiempo de que pueda disponer materialmente. Los espíritus tendrán en cuenta su devoción y sus sacrificios mientras que se apartan
de quienes los utilizan como un escalón para elevarse. Bueno, aquí vuelve y se habla de lo mismo, que pues la mediunidad es una facultad, y como ya lo hemos visto antes en otras lecturas anteriores, pues la mediunidad es como algo que el ser, que ese espíritu elige para saldar deudas, no. Entonces el hecho de él utilizar esa mediunidad para su beneficio, cobrando por eso, lo que hace es que lo llena de más deudas, ya lo vuelve más deudor. Y también, pues, digamos que cuando la persona lo utiliza mal, esa facultad, pues esa facultad, como ya lo habíamos dicho antes, se pierde. Se pierde porque es algo que no es inherente a la persona, sino que esa persona sirve de canal para que otros seres se comuniquen con el mundo material o físico a través de él. Entonces, por el hecho de utilizarla mal, pues esa facultad se puede perder. Bueno, listo. Estas fueron las conclusiones que saqué de lo que leí. Me gustó mucho, la verdad que me gustó mucho, me llenó mucho esta lectura, me pareció muy importante, sobre todo el aprendizaje que tiene uno aquí cuando hablamos de la oración, que qué tan importante es que nosotros oremos por las personas que han partido, pero que nosotros como familiares oremos por esa persona porque lo hacemos de corazón, y que nada hacemos con pagarle a alguien para que a un tercero que lo haga, porque esa persona no va a tener el mismo sentimiento que tenemos nosotros que somos sus familiares, ¿no? Y nuevamente sobre la mediunidad, que es muy importante que eso se tenga como esa facultad que se le da a uno para ayudar a otros seres que están en situaciones difíciles, ¿no? Y que no se utilice para ganar dinero ni beneficio de eso. Bueno, listo. Así es, Evelyn. Y bueno, ya tú sabrás por qué te tocó ese tema a ti. Sí. Ya íntimamente tú piensas, ¿no? Porque Sí. te quiero decir algo, y a todos los otros amigos, yo realmente no trato de coincidir el tema con la persona, sino que tengo una programación y voy mirando las personas que me faltan por programar. Y bueno, a ti te tocó este tema hoy, o sea que tú tienes que sacar tus propias conclusiones, ¿verdad? Sí, sí, claro. Entonces está abierta la discusión, la participación a nuestro querido público, estas 10 personas que están aquí acompañándonos, para que si tienen alguna pregunta o un aporte que quieran hacer, con mucho gusto. Este es el momento. Adelante. Les recuerdo el título del tema que nos expuso Evelyn: oraciones pagadas. Ahora sí está abierta digamos, se les da la palabra a los que quieran aportar o preguntar. A ver. Adelante, María Elena. Bueno, ¿para qué oraciones pagadas? ¿Para qué pagar una oración si realmente nosotros podemos hacerla con el pensamiento? Dios mío, Señor, ayúdame, oh Dios mío, gracias. Si es de agradecer, si es de petición, en cualquier momento, en cualquier lugar, si la hacemos de corazón, solamente así, también es válida. O sea, no hay necesidad de pagar una oración para que se la hagan a uno cuando realmente no es beneficioso. Beneficioso es hacerla uno mismo y orar por los otros también, por todos los desencarnados, por los que padecen, por los que sufren, por los encarnados también, por todo el planeta, por todos los encarnados y desencarnados del mundo entero, ¿verdad? Y pues si alguna persona nos dice, ay, ora por mí, como me ha pasado a mí, muchas personas me dicen, ay, ora por mí, ¿oíste? Bueno, uno ora por esa persona, ay, Dios mío, que le vaya bien,
mira, ten misericordia de esta muchacha o de la persona que le haya pedido ese favor. De pronto, ajá, uno no está cobrando ni nada, pero si la persona le dice a uno, ay, ora por mí, ora por mi familiar, uno ora por ese familiar. O sea, no es porque no es porque la persona de pronto tampoco no ore, sino que de pronto como para hacer más fuerza, para que para que de pronto la persona se sienta reconfortada en eso, ¿verdad? Como me pasa a mí, no sabía que personas oraban por mí y hubo alguien que me dijo, ay, oran por ti. Yo le dije, ¿verdad? Anda. Bueno, y estoy muy agradecida porque realmente eso me llenó mucho de saber que hay personas que oran por mí y que no se debe pagar. Ya, nada, si a nosotros nos dan gratis, recibir gratuitamente, ¿por qué tenemos que cobrar? Ya, no se debe cobrar la mediunidad. Ahora, para ser un buen medium y no convertirse en un charlatán y no ser presa de los espíritus inferiores, burlones, mentirosos, debemos tener una reforma moral. Sabemos que no somos perfectos porque estamos lejos de alcanzar esa perfección, aun cuando ya estemos en el camino del conocimiento, ¿verdad? Pero debemos hacer el esfuerzo y el esfuerzo es el que nos va a ayudar a nosotros. Sí, se esforzó, se motivó por ir quitando todas esas aristas que afean nuestro espíritu, ¿verdad? De pronto, ajá, decirlo así a veces, de pronto la persona dice, ay, sí, suena bonito, ¿verdad? Pero cuando viene la prueba, cuando viene la práctica, ajá, y uno pela el cobre, hablándolo así, entonces, ajá, y cuando entonces, bueno, sí, pelé el cobre, pero voy a echar para atrás y voy a rectificar y voy a practicar la próxima de no caer y de no caer cuando ya sé yo, eso se haya hecho una constante de no repetir el mismo error, el mismo defecto o quitar todas esas aristas. Con el tiempo ya vemos que ya nos hemos despojado de muchas cosas. No es fácil, pero no imposible. Y pues hay que tener ánimo por ser cada día mejor. Cada día es una ganancia si no nos esforzamos en eso, ¿ya? Porque no sabemos en qué momento vamos a partir. Entonces, cada día es una ganancia para el conocimiento, para poner en práctica el orar, para poner en práctica la caridad con el prójimo, hacer el bien todo al máximo posible y bueno, seguir y la reforma. Ahí está la reforma moral, ir quitando todo eso. Y eso es un esfuerzo que ganamos y saldremos triunfadores algún día de esta situaciones que afean nuestro espíritu. Pero nos reformamos, vamos reformándonos y trabajaremos mejor la mediunidad. Estaremos siempre protegidos por los seres superiores. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias, María Elena, por esas reflexiones. ¿Quién más quiere aportar al tema? De lo que pensó, de lo que le llegó a su mente, a su corazón con el tema. Adelante, Luis. A ver, quería hacer un comentario con respecto a lo que dijo nuestra hermanita Evel. Realmente la oración es un acto de solidaridad, pero esa oración que nos hablaba el Maestro Jesús estaba en esa época, ya estaba comercializada. Y por eso él habla que asaltan a las viudas con las oraciones. Entonces, la oración para nosotros es un acto de grandeza en favor de otra persona o de nosotros mismos. Es la comunicación que Dios nos ha establecido para poder hablar con Él. Nosotros no podemos ir a decirle a una persona que vive de hacer oraciones, hágame una oración, y me pregunta qué clase de oración quiere, porque aquí hay de varios precios. ¿Qué sensación
¿Qué amor puede tener ese Señor para conmigo o para con mi familiar si ni siquiera me conoce, ni siquiera conoce a mi familiar? ¿Qué emoción puede o qué sentimiento puede generar en la oración que haga a mi favor? Ninguno. Pues la oración tiene que ser una cosa espontánea de uno, que lo engrandece, donde muestra nuestra solidaridad hacia los demás con mucho amor. Esas son las oraciones que llegan al Padre porque son oraciones sinceras, desinteresadas. Entonces, por eso la oración no puede ser comercializada en ningún momento, porque el comercio es como el que compra o vende arroz. Me venda una libra de arroz, él me la vende y yo se la compro y hasta ahí llegó el negocio. La oración no, es diferente. Es unidad entre nosotros. Nosotros, Dios quiere que nos unamos y a través de la oración lo hacemos. Entonces es importante que entendamos que una de las importancias que tiene la oración es la solidaridad que uno refleja a través de ella hacia un ser que la necesita. Gracias. Muchas gracias, Luis, por estas reflexiones. ¿Alguien más quiere decir algo sobre este tema de las oraciones pagadas? A ver, ¿puedo Sí, opinar? Ariana, adelante. Abel, es que yo a veces pienso, y lo digo por mí, ¿no? Que a veces uno peca como por ignorancia, decirle a una persona, ay, es que usted ora tan bonito, hágalo por mí. Y no nos damos cuenta que nosotros también lo podemos hacer cuando tenemos fe y que nos salga del corazón. Y lo que dicen ustedes, ¿por qué hay que decirle a una persona o por qué hay que pagar? Para que oren por lo que necesitamos. Si es que nosotros somos los que lo tenemos que pedir, no la otra persona. Y como dijo el Señor, no nos conoce. ¿Qué sabe Él de verdad? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Y es verdad, uno a veces peca por ignorancia. Y a veces lo digo cuando yo los oigo a usted orar. Y yo digo, no, pero es que oran tan bonito. Entonces uno a veces como que, ay, no, hay que saber orar como oran ellos, oran tan lindo. Sí, alguna vez yo lo voy a hacer, pero a veces sí como que uno dice, me falta mucho. Eso era lo que quería decir, a ver. Gracias. Muchas gracias, Ariana, por esa reflexión. ¿Quién más quiere decir algo, quiere aportar al tema con su reflexión o con alguna pregunta? También, si estamos en capacidad de responderla, lo haremos. Si no, consultaremos la respuesta si no tenemos capacidad para responder la pregunta. ¿Quién más quiere decir algo? El tema, recuerdo, oraciones pagadas. Bien, yo voy a decir entonces alguito de las cosas que apunté mientras que Evelyn estaba hablándonos. Primero que todo, recordar esa época de la iglesia, esa época terrible, digamos, podemos decirlo así, que se llegó al extremo de cobrar o hacer cobrar la entrada al cielo, la salida del purgatorio, ¿verdad? Y fue el motivo por la que vino esa gran división, esa gran cisma con la venida de Martín Lutero, el pago de las indulgencias, ¿verdad? Que motivó a esta gran renovación en la iglesia. En su momento fue importante porque se estaba abusando del poder de la iglesia para cobrar las entradas al cielo, la salida del purgatorio, la salida del infierno, es decir, todas las cosas tenían un precio, ¿verdad? Y a pesar de las palabras de Jesús, de la expulsión de los mercaderes que bien nos relató Evelyn del templo, se vendían todas las cosas de los clavos de la cruz, se vendían los huesos de los apóstoles. Entonces era una feria en la que se convertían todos los lugares sagrados, todos los lugares llamados santos, ¿verdad?
Ahora, Jesús hizo muchas parábolas donde comparaba las cosas espirituales con las cosas materiales, ¿verdad? Hablaba de que el reino de los cielos era como un rey que apartó a las ovejas de las cabritos. Bueno, y toda esa serie de parábolas eran simples figuras para que pudiéramos entender los habitantes de la tierra de esa época cómo era el reino de los cielos, pero solamente a manera de forma figurada, ¿verdad? Pero muchas de las personas los tomaron al pie de la letra, y entonces como él comparaba el reino de los cielos con un rey, entonces los reyes cobran tributos, entonces él, pareciera que entendiéramos que Dios también iba a cobrar tributos, ¿verdad? Entonces, pero el lenguaje de Jesús era completamente figurado, y él, por ejemplo, nos aconsejaba que la mano izquierda no sepa lo que hace la mano derecha, precisamente hablándonos del desinterés que teníamos que hacer al hacer el bien a otras personas, ¿verdad? El tema con la Iglesia católica es importante, y también es importante decir que el Papa Francisco ha tratado de quitar esta costumbre, y él le ha pedido a los sacerdotes que no cobren las misas, que no cobren una cantidad de cosas. Ya cada quien, no sé cómo se manejará esa parte, pero él públicamente ha pedido de que no se cobren las misas que se hagan, ¿verdad? Por boca de Divaldo Pereira Franco hemos sabido que el Papa Francisco es la encarnación de uno de los apóstoles de Jesús. Es decir, los apóstoles de Jesús, los enviados de Jesús, están en todas las iglesias. No vamos a pensar que van a encarnar como espíritas los enviados de Jesús. No, están en todas las iglesias precisamente procurando una renovación en cada una de ellas, ¿verdad? Y él decía eso, que su casa era casa de oración. Eso también es importante. Esas palabras que nos recordó hoy Evelyn son importantes, porque en ellas Jesús nos está diciendo que hay lugares que están preparados para que cultivemos una relación con Dios, ¿sí? A pesar de que él muchas veces predicaba en los valles, en las colinas, en los montes, ¿sí? También él predicó en las sinagogas, y en esas palabras también tenemos que tomarlas en forma, apreciarlas, en el sentido de que Dios también quiere que haya lugares en donde se le ore colectivamente, ¿sí? Entonces eso es importante mirarlo. Ahora, el tema de la mediunidad que también tocó Evelyn allí, pues la mediunidad no es algo nuevo. La mediunidad es algo muy antiguo. En todos los pueblos de la antigüedad había mediums, ¿verdad? En Roma, en Grecia. Ahora que estamos repasando estos libros dictados por Emmanuel, de la época de Jesús, vemos cómo habían sibilas, cómo habían pitonisas en Roma, y acudían todas las personas tanto de la alta como de la baja sociedad, así como hoy en día. Ojo, hoy en día las personas de la alta y de la baja sociedad van a donde los medios mercantilistas también a que les resuelvan problemas, a buscar salidas para las diferentes situaciones materiales que Dios nos dio la inteligencia para que la resolviéramos nosotros. Entonces, precisamente, en la lectura de Evelyn, en la explicación de Evelyn, se da allí que el mismo Kardec nos recordaba que precisamente por ese acudir a resolver las situaciones cotidianas con mediums, que en esa época se llamaban adivinos, pitonisas, sibilas, ¿verdad? Fue que Moisés, en la primera revelación, ¿sí? Prohibió acudir a todos estos personajes, porque en Egipto eso era un vicio. Desde el faraón para abajo, nadie hacía absolutamente nada sin pedirle consejos a los espíritus. Y para eso no están los espíritus. Los espíritus están
para inspirarnos invisiblemente, eso sí, pero no para que estemos interrumpiendo nuestras tareas, nuestro trabajo, para estar preguntándole a ellos qué nos dicen, qué nos aconsejan, porque de esa manera nuestro libre albedrío se vería limitado, ¿sí? Y estamos aquí para desarrollar nuestra inteligencia, nuestro juicio, nuestro raciocinio. Entonces, me acuerdo también de un pequeño libro biográfico que tiene Divaldo, que un espírita en Brasil, cuando él empezó su mediunidad, le dijo que los espíritas no vivimos del espiritismo, sino que vivimos para el espiritismo. Es completamente diferente. Y vemos muy bien esos maravillosos mediums que tenemos en Brasil, ¿verdad? Bueno, tenemos encarnado todavía Divaldo, ya desencarnó Chico Xavier, ¿verdad? Que fueron, así como lo recomienda Kardec, ¿verdad? Ellos trabajaban y en sus ratos libres se los dedicaban a la mediunidad. Y el caso que nos cuenta Divaldo Pereira, que en el momento en que él se iba a jubilar, le ofrecieron, lo tentaron, que se quedara trabajando, ya le había cumplido la edad para, ya podía acceder a la jubilación, y lo tentaron de que le iban a dar un mejor salario, ¿verdad? Un mejor cargo si se quedaba trabajando para esa empresa, que era, creo que una empresa de seguro del Estado. Y él dijo, bueno, pues toda la vida he estado yo deseando tener más tiempo para dedicarle al espiritismo, entonces ¿cómo voy a yo seguir trabajando cuando ya yo puedo retirarme, recibir mi pensión y todo el tiempo posible dedicárselo a la doctrina espírita? El caso de Divaldo y de Chico es parecido, porque ellos ni siquiera se casaron, ¿verdad? Sino que le dedicaron todas sus energías a la parte, a la mediunidad, de esta manera como nos las aconseja Allan Kardec. Lo mismo Chico también trabajó para una empresa y se jubiló, y el tiempo libre le alcanzó para escribir 400 libros, imagínese usted. Es un hombre récord. Ningún hombre en la historia de la humanidad ha escrito 400 libros. Lógicamente que sabemos que son diferentes autores, pero de todas formas él es el autor material. El autor espiritual son otras personas, otros espíritus, ¿no? Lo mismo que Divaldo Pereira Franco también, que ya va casi para 300 libros. Entonces, y la obra social maravillosa y la divulgación maravillosa que tiene Divaldo. Entonces, ellos aplicaron perfectamente esta recomendación de Kardec, trabajaron y en sus tiempos libres se lo dedicaron a la doctrina espírita. Bien, fíjense que Jesús, después de realizar esas curaciones, se iba. A veces ni se daban cuenta aquellos a los que él curaba, y él dice, a veces ni se despedía, se iba precisamente para que no le hicieran ningún tipo de reconocimiento. Y él mismo decía que el Hijo del Hombre, que así era que se llamaba, él se hacía llamar él mismo, el Hijo del Hombre no tiene ni una piedra para recostar su cabeza, ¿verdad? Entonces es realmente lo que nosotros tenemos que tener. Y bueno, hablando de lo que han dicho varios, de las oraciones por otros, eso también es importante, las oraciones de intercesión, que lo tenemos en todos los centros espíritas. Creo que tenemos la tarea de vibraciones, ¿verdad? Porque no siempre estamos fuertes, ¿verdad? Sentimos que a veces nos flaquea el ánimo. Como seres humanos que somos, tenemos derecho a tener flaquezas en nuestro ánimo, y pedimos soporte de otras personas también, que nos ayuden, que intercedan por nosotros, ¿verdad? Con oraciones, que eso es completamente válido, sin necesidad de pagar. En los centros espíritas apartamos un espacio semanal para orar por aquellos que piden, tanto por ellos como por otras personas. Lógicamente que eso no debe excusar las oraciones individuales que cada uno de nosotros
podemos y debemos hacer como hijos de Dios que somos, con derechos a ser asistidos por Él también, directamente. Entonces, bueno, eso era lo que quería pues agregar a todo lo que se ha dicho. No sé si alguien más quiera comentar algo. Bueno, Evelyn, entonces te pediría que nos hiciera pues como la conclusión general de esta charla que tú has preparado y que también finalices con una oración. Adelante, Evelyn. Bueno, la conclusión es de la que todos han hablado, que definitivamente no se debe pagar por una oración, que cada uno está en la capacidad de orar por otros sin cobrar nada, y que esa oración tiene mucho más poder que esa que se paga, ¿no? Porque esa otra persona pues no hace ni parte, ni nos conoce, ni hace parte de nuestro círculo, por decirlo así. Entonces no hacemos nada con pagar eso. ¿Para qué? Si nosotros mismos lo podemos hacer y otras personas, por decir algo como el Centro Espírita, pues que lo hacen de forma bondadosa y sin ánimo de lucro, pues también lo pueden hacer y va a tener mucho efecto. Y también lo que hablamos sobre la mediunidad, que definitivamente tampoco se puede cobrar por actuar como medium. Por tener esa facultad no se puede cobrar, porque es una facultad que se le da gratis a la persona, y la persona solamente es un intermediario entre la comunicación espiritual aquí en este mundo terrenal con nosotros seres que están aquí terrenalmente. Entonces, esa es la conclusión que puedo sacar respecto a eso que vimos hoy. Listo, muchas gracias. Entonces nos hacen la oración, por favor.